los invito a abrir sus Biblias en el libro de Números, capítulo 25. Números, capítulo 25. Vamos a leer la palabra de Dios, a explicar la palabra de Dios y aplicar a nuestras vidas la gloriosa, infalible, inerrante, preservada perfectamente y todo suficiente palabra de Dios. Números capítulo 25 del 1 al 18. Esto dice el Señor: Moraba Israel en Sitim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Jehová dijo a Moisés: Toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: Matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Y he aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24,000. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios, e hizo expiación por los hijos de Israel. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Simri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosbi, hija de Sur, príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal Peor, y en lo tocante a Cosbi, hija del príncipe de Madián, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad por causa de Baal Peor. El contexto de nuestro pasaje son los últimos años del castigo en el desierto que Dios le envió al pueblo de Israel, 40 años vagando en el desierto para castigar a toda una generación incrédula que no quiso entrar en la tierra prometida. Esta es la segunda generación. De una manera especial, nuestro texto se enfoca en los príncipes, es decir, en los líderes, los hijos de esos líderes de la segunda generación de Israel. Están de nuevo al frente de la tierra prometida, a punto de entrar a Canaán. Y lo que vemos tristemente en este pasaje es que aún en esta segunda generación quedaba un pueblo corrupto que había que eliminar, había que purificar a este pueblo. A esta generación le sobreviene un ataque del diablo. Este pasaje nos habla de un ataque de Satanás. Satanás no es mencionado aquí, pero sus ardides hacen muy claro que se trata de él. Satanás ha atacado al pueblo de Israel con guerras,
con grandes aflicciones, pero ahora lo ataca con seducciones. Seducciones. El ataque en este caso consiste en la seducción del mundo. Por consejo de Balaam, el falso profeta codicioso, los enemigos de Israel envían mujeres madianitas para seducirlos y así hacerlos caer en pecado, provocar la ira de Dios y que sean destruidos. Y este plan les resulta a los enemigos de Israel exitoso. Esto nos evidencia pues que tristemente en esta segunda generación hay unos príncipes corruptos que no aman a Jehová. Pero contrastando con estos príncipes corruptos que no aman a Jehová, hay otro príncipe, un príncipe cuya acción valerosa es lo más destacado en este pasaje. El príncipe es un príncipe de los levitas, también un hijo de jefe de familia en Israel, y él realiza algo que es absolutamente necesario para el pueblo de Dios de todos los tiempos. Él realiza expiación por su pueblo. Una expiación que no es la expiación tradicional de un cordero que muere como un sustituto. En este pasaje vemos una forma especial de entender la expiación, es decir, otra faceta de la expiación que nos deja una enorme enseñanza sobre nuestra propia salvación. Así pues, el tema de nuestro pasaje es la expiación especial realizada por Fines, príncipe de los levitas, un acto absolutamente necesario para aplacar la ira de Dios y quitar el pecado de su pueblo. Ese es el tema. El tema es la expiación realizada por un príncipe de los levitas, algo absolutamente necesario para aplacar la ira de Dios sobre su pueblo que la merece. Y el título que le hemos puesto a nuestro mensaje en el día de hoy es El príncipe y la lanza de la expiación. El príncipe y la lanza de la expiación. La palabra clave que estaremos repitiendo toda la exposición es la palabra expiación, que se encuentra una sola vez en el verso 13, pero que sin duda es la palabra principal del pasaje. En nuestro pasaje hay 4 escenas relacionadas con la expiación. La primera es la expiación necesitada, los versículos del 1 al 3. La segunda es la expiación ejecutada, los versículos del 4 al 11. La tercera es la expiación recompensada, los versículos 12 y 13. Y finalmente la cuarta escena, la expiación negada, los versículos 16 al 18. Estamos ubicados en la máquina del tiempo aproximadamente en el año 1500 a.C., pero la expiación es necesaria para el pueblo de Dios y el entendimiento de la misma en todos los siglos. Empecemos con la expiación necesitada en los versículos 1 al 3, no los voy a volver a leer. Es muy claro el pecado de aquellos príncipes israelitas, un pecado muy grave, principalmente porque ellos eran los príncipes, los líderes, los herederos del poder en Israel. Y dicho pecado provoca la ira de Dios. Y si la ira de Dios no es aplacada, ella podría consumir a todo Israel, como esperaban que sucediera sus enemigos. Pues ellos están en una relación con Dios de pacto nacional, y el pecado de uno solo de ellos afecta a toda la nación. En ocasiones anteriores, la intercesión de Moisés los había salvado, pero en esta ocasión las cosas toman un rumbo diferente. Vemos en el pasaje que solo hay 2 formas de aplacar la ira de Dios: que ella se vacíe sobre los pecadores por completo o que haya expiación. A estas alturas yo espero que ustedes recuerden y sean capaces de definir qué es expiación. Expiación es la muerte sustitutiva. Hay una víctima inocente que muere como un sustituto. La expiación es una muerte sustitutiva que cancela una deuda penal que el pecador sustituido tiene con la ira, con la justicia de Dios. Eso es expiación. Entonces, en este pasaje es muy claro que se necesitaba expiación porque la ira de Dios iba a destruir a todo Israel. Eso es lo que vemos en los versículos 1 al 3. Los versículos 4 al 11 vemos la expiación ejecutada. Una vez se comete el pecado, Dios habla a Moisés
y ordena la muerte de todos los príncipes que participaron en dicho pecado, al mismo tiempo que Dios envía una plaga sobre todo el país, sobre toda la nación, la cual mata a 24,000 judíos. Y es que en este momento de la historia, solo la justicia de Dios podría aplacar su ira. Noten que en el versículo 4, Dios ordena que los culpables sean ahorcados, es decir, sean colgados de un madero. Vean conmigo el verso 4. Y Jehová dijo a Moisés: toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos, colgarlos de un madero, ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. ¿Ven lo que les estoy diciendo? La ira de Dios solo se aplaca si se vacía por completo. Pero hay otra opción, la otra opción es la expiación. Hay otra forma de calmar la ira de Dios y es la expiación. Continuamos con la ejecución de la ira de Dios, verso 5. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Estaban en plena ejecución de la ira de Dios, con muchísimo dolor, estaban llorando de dolor y de arrepentimiento la nación delante del tabernáculo, cuando de pronto se produce un agravante terrible de aquel pecado, un acto insolente de provocación aún mayor de la ira de Dios. Versículo 6, un príncipe súper maligno, súper perverso, un verdadero reprobado aparece en escena. Su nombre es Zimri. Dice el verso 6, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos. Oigan esto, a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Este varón Zimri sobrepasa todo tipo de descaro. Era también un príncipe, tal vez creía que por ser príncipe la justicia no era para él. Su pecado es exagerado y ante tal provocación Moisés no tiene tiempo de actuar, ni como intercesor ni como legislador, porque un sacerdote, príncipe de los levitas, lleno de celo por Dios, se le adelanta, mostrando ese enorme celo y esa enorme pasión por Jehová. El sacerdote Fines entra en acción. Versículos 7 y 8. Y lo vio Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel a la tienda y los alanceó a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre. Y dice la palabra de nuestro Dios: y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Este acto impresionante es interpretado por Dios como expiación. Vean el versículo 13. Y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuantos tuvo celo por Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Ahora, ¿ustedes recuerdan la definición de expiación? Es una muerte sustitutiva que cancela la deuda penal que el pecador sustituido tiene con la justicia de Dios. La pregunta es, a pesar de que Dios define este acto como expiación, ¿encaja este acto con la definición que tenemos en la cabeza de expiación? La respuesta es no. Entonces la pregunta clave de este gran pasaje es, ¿por qué Dios lo toma este acto como si fuera expiación? Y la única respuesta es que Fines es un tipo de Cristo. Esa es la única forma de entender esto. Es como si nuestro Dios, al ver el acto de este valiente y celoso sacerdote por su gloria, hubiera visto en Fines a su propio hijo. Fines es un príncipe cuya obediencia al mandato de Jehová es extremadamente fuerte. Su celo por Jehová es muy fuerte. Su aborrecimiento por el pecado es muy fuerte. Su deseo de hacer justicia. Este corazón de este hombre, lleno así de celo, de aborrecimiento por el pecado, de hacer justicia, ese corazón que hace ese acto agrada tanto a Jehová
que dice en el Salmo 106, 28 al 30, que Él le cuenta este acto por justicia. Y de una manera soberana, Dios le imputa a todo el pueblo la justicia de este único hombre. Y eso es la otra faceta de la expiación, y es la sustitución en la justicia. La expiación tiene sustitución en la muerte y sustitución en la justicia. Así que este pasaje nos muestra esa otra faceta de la expiación, que no es solo sustitución en la muerte, sino también sustitución en la justicia. La justicia de un príncipe, de uno solo, es imputada a muchos, y eso también es parte de la expiación, como vemos en el versículo 11. Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Noten la relación entre el celo de Fines y el celo de Dios. Es como si Fines tuviera el mismo celo de Dios, y Dios se queda admirado al ver esto en este sacerdote. Dice que Fines fue llevado de celo entre ellos, y la impresión que da es que Fines tenía el celo de Dios, y por tanto el celo de Fines por hacer justicia, por hacer expiación, cancela el celo de Dios por derramar su ira. Fines, el celo de Fines, aplaca el celo de Dios, y esto es un acto de expiación. Y al pensar en estas cosas más teológicamente, el pasaje de la Biblia que tiene que venir a nuestra mente necesariamente es Romanos capítulo 5, donde vemos que un solo hombre, la justicia de un solo hombre, fue la que logró la salvación de muchos. Romanos capítulo 5, versículo 19, si pueden acompáñenme allá un momento, por favor, dejando una señal en número 25 para que regresemos rápidamente. En números 5:19 leemos, Romanos 5:19, Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, y aquí viene nuestro texto, así también por la obediencia de uno, por el celo de uno, los muchos serán constituidos justos. Es el mismo principio de imputación que vemos en Romanos 5. En otras palabras, cuando Dios vio a Fines, se acordó de su Hijo el Cristo, de su obediencia perfecta, de su justicia perfecta, de su celo por Dios, y de cómo Cristo quitó el pecado de en medio del pueblo, no matando, sino muriendo. Y la ira de Dios inmediatamente se aplacó cuando recordó en Fines a su Hijo, de tal manera que Fines hizo propiciación, es decir, quitó la ira de Dios. La propiciación es el primer beneficio, el primer resultado positivo de la expiación. Y por haber hecho eso, Fines, al igual que Cristo, recibe una gloriosa recompensa. Y eso nos lleva a nuestra tercera escena en el pasaje. Ya vimos la expiación necesitada y la expiación ejecutada. Ahora veamos la expiación recompensada en los versos 12 y 13. Por tanto, diles, he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto de sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Aquí hay dos cosas como recompensa para Fines: el pacto de paz, y su descendencia tendrá el sacerdocio perpetuo. Una paz perpetua para él y su descendencia. En esto también Fines es un tipo de Cristo, quien es el príncipe de paz. Cristo, con su celo de obediencia, nos da a nosotros, los hijos suyos, los hijos del segundo Adán, su paz. Y también Cristo, como Fines, hace de sus hijos sacerdotes eternamente. Nosotros somos sacerdotes por causa de la obediencia de Cristo, somos sacerdotes eternamente. Y si comparamos las recompensas de Fines con las recompensas de Cristo que están en capítulo 53 de Isaías, versos 11 y 12, veremos que la expiación trajo grandes recompensas a nuestro gran Rey, el Señor Jesucristo.
Pero el pasaje termina, hay una escena más, el pasaje termina con la venganza de Dios sobre los madianitas en los versos 16 al 18, y esto es lo que hemos llamado la expiación negada. Y Jehová habló a Moisés diciendo: hostigad a los madianitas y heridlos, no habrá salvación para este pueblo, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides, con que os han engañado en lo tocante a Baal peor. Así que a los moabitas y madianitas se les negó la expiación. La ira de Dios caerá sobre ellos y Dios le ordena a Moisés la venganza. Aunque, andando en la historia, nosotros sabemos que más adelante una moabita recibió la expiación. Ruth, la moabita, ella fue la única que fue beneficiaria de la expiación en estos pueblos paganos. Muy bien, esto es el contenido de nuestro pasaje, pero sin duda lo más hermoso de este pasaje es el tipo de Cristo en fines. Y creo que lo que debemos hacer de aquí en adelante es unir este hermoso tipo de Cristo al que ya tenemos en nuestro corazón y admiramos, como es el tipo de Cristo en José, o también el tipo de Cristo en Moisés, o también el tipo de Cristo en Josué y en David. Este tipo de Cristo en fines es grande, es hermoso y debemos contemplarlo y admirarlo. Fines en su celo por hacer expiación, por purificar la casa de Dios, nos hace recordar a nuestro bendito Salvador en Juan 2:17, cuando llevado por el celo de Dios, igual que Fines dijo: el celo de tu casa me consume, y purificó la casa de Dios. Así que Fines en su celo nos habla del celo de Cristo, pero con una diferencia. Y es que Fines purificó traspasando con espada a los transgresores. Cristo purificó siendo traspasado por la espada de su Padre. ¿Cuál es la aplicación para nosotros en este día con nuestro pasaje? Bueno, este pasaje nos advierte grandemente sobre el ataque de Satanás contra la iglesia. El principal ataque de Satanás contra la iglesia hoy son las seducciones del mundo. Noten, queridos hermanos y amigos, que ahora nosotros no tenemos persecuciones. El ataque principal son las seducciones del mundo. Y hay que decir que así como los madianitas y moabitas, aconsejados por el falso profeta Balaam, tuvieron éxito, Satanás también ha tenido éxito en llevar a la iglesia de Cristo del siglo XXI a caer en las seducciones del mundo. Muchos hoy en la iglesia de Cristo carecen del celo de Dios porque han sido seducidos por el mundo. La seducción del mundo apaga, quita el celo de Dios que todos en la iglesia deberíamos tener. Los madianitas con sus ardides han vuelto a tener éxito y han hecho que la iglesia de Cristo sea una iglesia seducida por el mundo. Y un claro ejemplo de esto son las altas cifras de pornografía que vemos dentro de la iglesia de Cristo. La pornografía y su alta incidencia en las iglesias de Cristo del siglo XXI muestran cómo estas seducciones han continuado teniendo éxito. Y por eso no nos debe extrañar que Dios envíe una plaga como la que estamos viviendo. Si somos seducidos por el mundo, nuestro Dios nos va a castigar con plagas. Y no nos debe extrañar tampoco que haya tan poco celo de Dios en la iglesia de Cristo. Por eso Cristo nos castiga con plagas, por eso nos envía a cautiverio, porque la iglesia de nuestro tiempo es una iglesia seducida por el mundo. La segunda aplicación que podemos sacar de este pasaje es obviamente para los pastores. El protagonismo de los príncipes en este pasaje nos hace pensar mucho en los pastores. Aquí los príncipes cayeron en mundanalidad. Bueno, ay de nosotros los pastores si nosotros caemos en mundanalidad. Es lo peor que le puede pasar a la iglesia, que sus ancianos o líderes
caigamos en las seducciones del mundo. Por eso debemos orar por ellos, porque nuestros pastores, nuestros ancianos, son objeto especial del ataque y de los ardides de Satanás, y suplicar a nuestro Dios que ninguno de sus pastores caiga en las seducciones del mundo. Pero a la vez la acción de fines, ejecutando la disciplina de Dios, el castigo de Dios ya decretado para estos príncipes mundanos, nos debe hacer pensar en aquella disciplina eclesiástica que los pastores debemos ejecutar cuando en la congregación aparecen las seducciones del mundo. Cuando en la iglesia de Cristo aparecen las seducciones del mundo y el pecado es visible, los pastores debemos actuar de manera decidida para reprender el pecado y quitar el pecado de en medio de la congregación. Es nuestra obligación actuar firmemente cuando el pecado aparece adentro de la congregación. Y algunas personas creen que hoy, si los pastores no actuamos firmemente, no va a pasar nada. Algunas personas creen que estas cosas así tan dramáticas y tan severas son solo del Antiguo Testamento, pero no es así. Si los pastores no actuamos firmemente cuando el pecado aparece en medio de la congregación, nosotros también seremos objeto de grandes castigos. Vayan conmigo, por favor, a Apocalipsis capítulo 2 y veamos las palabras del propio Señor Jesucristo, el segundo fines, quien nos habla sobre estas cosas, de que si los pastores no actuamos con firmeza, cuando el pecado aparece en la congregación, grandes castigos vendrán sobre toda la congregación. Conmigo Apocalipsis 2, del 12 al 16, el mensaje de Cristo a través del apóstol Juan a la iglesia de Pérgamo. Dice el Señor: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes, noten ustedes de manera especial cómo está hablando a los pastores, le está diciendo a los pastores: tú tienes ahí a un Balaam y no has hecho nada. Y el verso 15, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco, y no has hecho nada. Le está diciendo a los pastores: por tanto arrepiéntete, si no vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. En el mismo capítulo 2, versículo 18 al 23 hay otra fuertísima amonestación a los pastores para que no toleren ninguna clase de fornicación o pecado dentro de la congregación. 2:18 de Apocalipsis. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La palabra de Dios para los ancianos es muy clara: no toleres, no retengas allí a los que cometen tales cosas. Así que si los pastores no actuamos, seremos castigados. Por eso el celo de los pastores por mantener la pureza de la congregación es un elemento vital para la iglesia de nuestro tiempo. Y ustedes, amados hermanos, deben colaborar con los pastores en este propósito, tal como lo hicieron los hijos de Cloé en los días del apóstol Pablo, informándole al apóstol Pablo las inmundicias que habían
en la iglesia de Corinto y que los ancianos de Corinto no habían puesto en el lugar adecuado. Así que esta labor de mantener una congregación pura es de los pastores, pero ustedes también, queridos hermanos, están involucrados en ella. Pero hay que decir también la otra cara de la moneda, y es que si alguno comete pecado, expiación ha hecho el Señor Jesús para que sea perdonado y restaurado. Así que el príncipe entre los príncipes, el Señor Jesús, ha hecho expiación por todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado puede ser perdonado y restaurado. Hay un perdón perfecto para todo el que se arrepiente. Así que los pastores, llevados del celo de Dios, solo haremos lo que es bueno para el perdón y restauración de aquel que ha caído en pecado, a no ser que la impenitencia del pecador nos obligue a otra cosa. Pero hay perdón perfecto y restauración perfecta para cualquiera que haya pecado, y los pastores lo dirigiremos todo principalmente hacia ese perdón y hacia esa restauración, a no ser que la impenitencia del pecador nos obligue a otra cosa. Finalmente, a nuestros amigos que están con nosotros esta noche escuchando este mensaje de la palabra de Dios. Amigos, a ustedes esta palabra de Dios también les está hablando. Aquí se habla de fornicarios e idólatras. ¿Eres tú un fornicario? Déjame decirte, enseñarte qué es un fornicario. Un fornicario es una persona que tiene relaciones íntimas fuera del matrimonio. ¿Eres tú un fornicario? ¿Eres tú un idólatra? ¿Adoras alguna imagen o a otra cosa que no sea Dios? Tal vez te adoras a ti mismo, a otro ser humano o alguna otra cosa. ¿Estás atrapado por las seducciones de este mundo? ¿Vives en cualquier pecado? Si esa es tu forma de vivir, este pasaje, la palabra de Dios te está diciendo en este momento, querido amigo, si esa es tu forma de vivir, muy pronto serás traspasado por la lanza de la ira de Dios. A menos que mires a aquel que fue traspasado por la lanza de la expiación. Ven a Cristo, mi amigo. Solo hay dos opciones. Solo hay dos lanzas. La lanza de la ira de Dios, que te arrojará al fuego eterno, o la lanza bendita de la expiación, que traspasó al Señor Jesucristo y que te puede dar perfecto perdón y salvación. Ven a Cristo, mi amigo, y mira a aquel que fue traspasado por la lanza bendita de la expiación. Inclinemos nuestro rostro y oremos a nuestro Dios. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y te damos gracias por estos textos maravillosos del Antiguo Testamento, en los cuales podemos ver a Cristo tan glorioso y maravilloso. Te damos muchas gracias porque esta noche tú aumentas nuestro amor por Él y nuestro celo por su justicia y por su gloria. Líbranos, Señor, de tolerar el pecado en la congregación, líbranos de ser una congregación mundana y llénanos de celo santo, que seamos una congregación, una iglesia que tiene celo por ti. Aparta de nosotros todo pecado, ayúdanos a resistir todas las seducciones del mundo y permítenos proclamar al mundo la gloriosa verdad de la expiación, que aquel que fue traspasado es el único que puede evitar que la ira de Dios traspase a los pecadores con ira eterna. Te rogamos pues que tu palabra sea usada para beneficio de tu pueblo, purificación de tu iglesia y salvación de los no creyentes. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Salvador. Amén.